Hay dolores que no gritan, solo se instalan, como un nudo en el pecho, como una tensión en la mandíbula, como un cansancio que no se va. A veces, lo que más nos desgasta no es lo que el otro nos dice, es lo que sentimos que deberíamos decir y no decimos. Es esa lucha silenciosa entre querer que el otro entienda y saber, muy en el fondo, que no lo hará. Y entonces insistimos, explicamos, repetimos, nos esforzamos. Y cada intento se convierte en una herida más, no por lo que falta afuera, sino por lo que se rompe adentro. Nos enseñaron que amar es estar presente, incluso cuando duele. Nos enseñaron que ser espiritual es tener paciencia, incluso cuando nos anulamos. Pero, ¿y si estuviéramos confundiendo amor con apego? ¿Y si nuestra paciencia fuera solo una forma elegante de control? Hay una línea muy fina, casi invisible, entre la compasión y la autoabandono. Y muchas veces, sin notarlo, cruzamos esa línea creyendo que estamos siendo luz, cuando en realidad estamos perdiendo nuestra paz. James Doty, neurocirujano y maestro del corazón consciente, dice que la verdadera compasión no nace del esfuerzo por cambiar al otro, sino de la capacidad de autorregularnos, de mantenernos en nuestro centro, incluso cuando todo afuera nos empuja a reaccionar. Porque el poder no está en convencer, en corregir, en explicar. El poder está en no ser arrastrado por el caos emocional del otro, en no permitir que el viejo trauma tome el control de nuestra voz, de nuestros gestos, de nuestra energía. Eckhart Tolle nos recuerda que el ego siempre quiere tener razón, pero el ser solo quiere paz. Y esa paz comienza cuando dejamos de pelear con lo que es, cuando dejamos de negociar con la realidad, cuando soltamos la necesidad de que el otro vea, entienda, cambie. No es resignación, es rendición consciente. Es una forma de amor más profunda, más silenciosa, más firme. Quizás hoy sea un buen momento para hacer una pausa, para preguntar a tu cuerpo, ¿cuánta energía estoy perdiendo intentando cambiar a alguien? ¿Cuánto de mi paz estoy entregando en esa espera que nunca se cumple? ¿Qué parte de mí aún cree que solo seré libre cuando el otro lo entienda? La teoría "déjalos" no es un acto de abandono, es un retorno a ti, a tu centro, a tu vibración original. Porque a veces el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es dejarlo ser. Y el acto más amoroso que puedes hacer por ti es dejarlo ir, en silencio, con ternura, con poder. El peso invisible de intentar educar al otro, cuando la espiritualidad se vuelve control emocional disfrazado. Hay una forma de violencia sutil que muchos practicamos sin darnos cuenta. No grita, no empuja, no hiere con palabras, pero invade, intenta cambiar, intenta moldear al otro con frases disfrazadas de cuidado, con silencios que exigen, con consejos que no fueron pedidos. Es el deseo de educar, de guiar, de mostrar el camino correcto. Pero bajo esa intención amable muchas veces se esconde algo más profundo, el miedo a perder el control, la angustia de no poder prever lo que el otro hará, la ansiedad de no ser aceptado si el otro no cambia. Esta necesidad de iluminar al otro es muchas veces una forma sofisticada de dependencia emocional, una forma de decir, solo estaré en paz cuando tú actúes de cierta manera. Y eso es una prisión, porque tu paz deja de depender de ti, porque tu energía comienza a girar alrededor del comportamiento ajeno, y poco a poco te vas vaciando, no por maldad, sino por abandono de ti mismo, por haber desplazado tu atención desde tu mundo interno hacia lo que el otro necesita cambiar. El método "déjalos" comienza con un giro sutil pero transformador, volver la mirada hacia adentro, detener el impulso de corregir, soltar la urgencia de enseñar, permitir que el otro sea quien es, sin interferencia. No porque estés de acuerdo, no porque te dé lo mismo,
sino porque tu energía vale más que esa lucha, porque tu centro es sagrado. Y cuando dejas de intentar salvar a quien no pidió ser salvado, recuperas tu soberanía vibracional. Vuelves a ti, y desde ahí todo comienza a cambiar, sin necesidad de imponer nada, sin necesidad de demostrar nada, solo siendo, solo estando, en silencio pero en poder. El trauma oculto detrás de la necesidad de ser entendido. Hay una herida que muchos arrastramos sin saberlo. Una herida que no sangra, pero arde en cada conversación donde sentimos que nuestras palabras no llegan, que nuestras emociones no importan, que nuestras verdades no son bienvenidas. Es la herida de no haber sido escuchados, de haber crecido en espacios donde expresar lo que uno sentía era inútil, peligroso o ignorado. Y desde esa herida nace la necesidad de ser entendido. Pero no se trata de una simple necesidad de comunicación, es mucho más visceral. Es un clamor del sistema nervioso, una súplica del niño interior que aún habita en nosotros, esperando que alguien, alguna vez, lo escuche de verdad. Entonces, cada vez que alguien nos malinterpreta, nos contradice o nos niega atención, no duele solo el presente, duele el eco de todas las veces que quisimos hablar y no pudimos. Duele la infancia, duele el abandono emocional no resuelto. Y así, sin saberlo, entramos en una espiral. Explicamos, justificamos, nos defendemos con fervor. Porque sentimos que si el otro no entiende, entonces nuestra emoción no es válida, nuestra existencia no tiene lugar. Pero esto no es verdad. Tu emoción es válida incluso si nadie la comprende. Tu verdad existe aunque no sea compartida. El reconocimiento más importante no viene de fuera, viene de tu capacidad de mirarte y decir, lo que siento es real y no necesito que otro lo confirme para honrarlo. La práctica del déjalos interrumpe este ciclo, no desde el rechazo, sino desde la sanación, desde el momento en que decides que no necesitas explicar todo para ser digno de amor, que puedes habitar tu experiencia sin que sea validada por otro, que puedes quedarte en silencio y aún así sentirte visto. Porque en realidad, cuando sueltas la necesidad de ser entendido, comienzas a entenderte de verdad. Y esa comprensión propia, profunda, amorosa, es el principio de toda libertad. Cuidado con confundir dejar ir con huir emocionalmente. Hay silencios que son sabiduría y hay silencios que son fuga. Hay distancias que sanan y hay distancias que congelan. En el camino del autoconocimiento, uno de los mayores desafíos es distinguir entre soltar desde el amor y escapar desde el miedo, porque la línea entre ambos es delgada. Y cuando venimos de historias marcadas por el trauma, por el rechazo o por la sobreexigencia emocional, es fácil disfrazar una huida de libertad. Es fácil llamarle paz al desinterés. Es fácil confundir frialdad con autocuidado. El método déjalos no es un permiso para cortar lazos desde la desconexión. No se trata de bloquear, ignorar o evitar como forma de anestesiar el dolor. No es un mecanismo para alejarte y así no sentir. No es una pared que se levanta, es una puerta que se abre. Una puerta hacia la aceptación radical de lo que es, sin pretender cambiar al otro, sin necesidad de eliminarlo de tu mapa emocional, pero también sin sacrificar tu integridad vibracional por permanecer. Soltar verdaderamente es quedarte contigo. Es poder estar en presencia del otro, aunque duela, aunque no cambie, aunque te decepcione, y aún así no perderte. Es respirar hondo cuando el impulso es reaccionar. Es observar sin absorber. Es aceptar que el otro no va a ser como tú esperas, y aún así no endurecerte. No cerrarte, no desaparecer. Porque huir es cerrar el corazón por miedo. Pero soltar es abrir el corazón desde la conciencia. Es decir, yo te veo, pero no me pierdo en ti. Y esto requiere coraje,
Porque cuando sueltas de verdad, no hay garantía, no hay control. No sabes si el otro cambiará, si entenderá, si valorará. No sabes si te buscará o si se alejará más. Pero lo que sí sabes, y eso basta, es que tú estás eligiendo estar en tu centro. No en el control, no en la culpa, no en la fantasía de que si te explicas mejor, todo será distinto. Dejar ir no es cerrar el ciclo desde el resentimiento, es cerrarlo desde el amor propio, desde la certeza de que no necesitas que todo encaje para estar en paz, que puedes mirar al otro, incluso con todo lo que no fue, y decir internamente, te dejo ser, porque hoy elijo ser yo. Eso no es frialdad, eso es madurez emocional, eso es soberanía energética. Y entonces algo empieza a cambiar. Ya no te consumes por dentro. Ya no repites la conversación en tu mente una y otra vez. Ya no actúas desde la herida. Empiezas a vivir desde la presencia, desde una compasión que no exige, desde una libertad que no huye, pero tampoco se queda donde no puede florecer. Porque soltar no es renunciar a sentir. Es elegir sentir desde un lugar más elevado, más ligero, más real, desde ese espacio interno donde el silencio no es ausencia, sino presencia multiplicada, donde la ausencia de lucha se convierte en tu mayor acto de poder. Práctica silenciosa. Cómo aplicar la teoría "déjalos" en una conversación intensa sin perder tu centro. Hay momentos en que una sola palabra puede encender una tormenta, una mirada mal interpretada, una frase lanzada desde la herida, un tono que resuena no solo en el presente, sino en todas las memorias no resueltas del pasado. Las conversaciones intensas no se generan únicamente por lo que se dice, sino por todo lo que está cargado detrás de lo que se dice. Y muchas veces, al entrar en ese campo de energía emocional elevada, perdemos el control. Reaccionamos, nos defendemos, atacamos, nos justificamos, nos fragmentamos. Y lo que comenzó como un intento de conexión termina siendo una guerra de nervios, de egos, de corazas. La práctica del déjalos propone otro camino, uno más silencioso, más sutil, más poderoso. No se trata de tener respuestas perfectas, ni de aprender a ganar discusiones con argumentos brillantes. Se trata de sostener tu frecuencia, de no regalar tu paz a cada estímulo externo, de no convertirte en espejo del caos ajeno. Y para eso hay una clave fundamental: ralentizar. Cuando algo en la conversación activa tu sistema nervioso, tu respiración cambia, tu pecho se cierra, tus músculos se tensan, tu mente se acelera. Tu cuerpo quiere responder como lo hacía en el pasado, con defensa, con huida, con ataque. Es ahí cuando entra el primer paso de esta práctica: respira. No es un acto simbólico, es neurofisiología pura. Respirar de forma consciente activa tu nervio vago, ese puente entre el cuerpo y la calma. Te saca del modo de supervivencia y te devuelve al momento presente. Una sola respiración profunda, intencionada, puede impedir una reacción que arruinaría días. El segundo paso es observar. Observar el impulso de querer corregir, de querer explicar, de querer tener razón. No se trata de reprimir, sino de ver claramente. ¿Desde dónde está surgiendo esta necesidad? ¿Es mi adulto presente el que quiere hablar o es mi niño herido el que está gritando por validación? ¿Estoy respondiendo a lo que se dice o a lo que me recuerda? Esta pausa interna, este pequeño espacio entre estímulo y reacción, es donde reside la libertad. Porque cuando ves el patrón, ya no estás atrapado en él. Cuando reconoces la emoción, ya no eres poseído por ella. El tercer paso es una elección interna: elegir la paz, no la disputa. Repetir mentalmente como un mantra silencioso: elijo no entrar en este juego energético. No porque seas indiferente, no porque no te importe, sino porque entiendes que tu energía no está para ser drenada en cada campo de batalla emocional.
Hay discusiones que no buscan verdad, sino superioridad. Hay diálogos que no buscan entendimiento, sino reafirmación del dolor. Y entrar ahí es perderse. Elegir la paz no significa callar por miedo. Significa hablar solo cuando hay presencia suficiente para sostener lo que se dice. Significa reconocer que, a veces, el mayor acto de amor propio es no responder. Es mirar al otro y, aunque todo dentro de ti grite por intervenir, quedarte en silencio. Porque ese silencio no es vacío, es afirmación, es fuerza, es un campo vibratorio que no se deja contaminar. Y en ese espacio, lo imposible comienza a transformarse. Algo mágico ocurre cuando tú no te mueves al ritmo de la reactividad del otro, cuando tu centro se mantiene, cuando tu respiración marca el compás y no la emoción ajena. La otra persona, aunque no lo entienda, lo siente, percibe que algo es distinto, que ya no estás en la danza habitual del conflicto, que ya no estás disponible para la guerra. Y eso, poco a poco, empieza a desactivar el patrón compartido. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú has dejado de alimentarlo. Esta práctica, aunque simple en estructura, requiere entrenamiento, requiere conciencia, requiere ternura hacia uno mismo. No siempre lo lograrás. A veces te perderás, te defenderás, caerás en el impulso. Pero incluso ahí podrás volver a ti, volver a tu respiración, volver a tu elección consciente de no seguir repitiendo lo que ya conoces. Porque cada vez que eliges el silencio desde el centro, no desde el miedo, estás creando un nuevo camino neuronal, una nueva manera de estar en el mundo, una manera donde no necesitas ganar, solo necesitas permanecer en ti, firme, presente, inamovible por fuera, pero profundamente vivo por dentro. El gran error de creer que tu paz depende de cómo el otro se comporta contigo. Hay una trampa emocional que atrapa a millones de personas sin que lo noten. Una trampa tan sutil que incluso parece lógica. Nos enseñaron que si alguien nos trata con respeto, nos sentimos valiosos. Que si alguien nos escucha, nos sentimos importantes. Que si alguien nos reconoce, entonces somos dignos. Pero en esa lógica hay un veneno invisible. Tu bienestar queda secuestrado por las decisiones, emociones y reacciones de otra persona. Tu paz, que debería nacer de tu centro, pasa a depender del mundo externo. Y con eso, sin saberlo, te desconectas de ti. Cuando tu estado interno depende de cómo el otro te mira, de cómo te responde, de si te llama, de si te trata bien o no, tu energía ya no te pertenece. Se convierte en un reflejo reactivo, en un péndulo que oscila según el clima emocional ajeno. Un día estás en calma porque el otro está atento. Al día siguiente caes en angustia porque el otro se muestra frío. Y así, tu vida entera se convierte en una montaña rusa emocional gobernada por variables que no puedes controlar. El método Déjalos interrumpe este ciclo, no desde el desapego frío, sino desde la soberanía vibracional. Porque entender que tu paz no depende del otro no es una invitación a la indiferencia, es una invitación a recuperar tu poder. Es darte cuenta de que tú puedes sentir calma incluso cuando el otro está en caos, que puedes respirar profundo incluso cuando el otro grita, que puedes mantener tu amor propio incluso cuando el otro no te valida, no porque seas insensible, sino porque has aprendido a habitarte. La verdadera paz no es un premio que alguien te entrega, es una práctica interna, es un estado que cultivas, es el resultado de decisiones pequeñas, constantes, conscientes. Como elegir no tomarte personal un comentario cargado de la herida del otro, como elegir no reaccionar al silencio como si fuera rechazo, como dejar de interpretar cada gesto ajeno como una confirmación de tus inseguridades. Porque cada vez que entregas tu estado emocional al comportamiento del otro, estás diciendo, no sé sostenerme solo. Y eso no es verdad, tú puedes. Y claro, habrá momentos en que dolerá, porque somos humanos, porque el vínculo importa, porque el anhelo de reciprocidad es natural.
Pero sentir ese dolor no significa que debas perder tu eje. Al contrario, es precisamente en esos momentos donde más necesitas quedarte contigo. No para cerrarte, no para protegerte desde la coraza, sino para recordarte que tu integridad energética es sagrada, que puedes sentir tristeza sin perderte en ella, que puedes sentir decepción sin abandonar tu claridad. James Doty habla de la importancia de la autorregulación como un acto de compasión, no solo hacia el otro, sino hacia uno mismo. Porque cuando te regulas, no estás reprimiendo, estás protegiendo tu campo. Estás decidiendo que tu vibración no va a depender de los altibajos emocionales ajenos. Y eso es una forma de amor profundo. Amor que no exige, amor que no reclama, amor que se convierte en espacio. Hay un tipo de madurez emocional que no necesita explicación. Se siente, se vive, se encarna. Es la madurez de quien ha dejado de poner su paz en manos de quien no sabe sostener ni la suya. Es la madurez de quien ha aprendido que su estado interno es su responsabilidad, que su equilibrio no está a la venta, que su energía no está disponible para ser manipulada cada vez que el otro cambia de humor. Cuando comprendes esto, algo profundo cambia. Ya no esperas que el otro esté bien para tú estar bien. Ya no necesitas que el otro actúe como tú quieres para validar tus emociones. Ya no haces de sus acciones el termómetro de tu valía. Entonces, por fin, puedes mirar al otro tal como es y seguir en ti, sin desconectarte, sin endurecerte, solo habitándote. Solo recordando con cada respiración que tú eres tu propio refugio y que desde ese lugar, desde ese centro firme y compasivo, puedes amar sin perderte, puedes vincularte sin romperte, puedes vivir sin dejar de ser tú. Historia real. Cómo un terapeuta dejó de interferir y sanó su vínculo más desafiante. Durante años, Andrés, un terapeuta con más de 2 décadas de experiencia en acompañamiento emocional, arrastraba una herida que ninguna técnica parecía sanar. No era una herida profesional, era profundamente personal. Tenía que ver con su hermano menor, Julián. Desde jóvenes, la relación entre ellos estuvo marcada por la distancia emocional. Mientras Andrés buscó sanar, entenderse, crecer interiormente, Julián eligió el camino opuesto. Impulsivo, autodestructivo, negado a mirar hacia adentro. Durante mucho tiempo, Andrés sintió que era su responsabilidad salvarlo. Cada conversación terminaba en discusión, cada intento de ayudar en rechazo. Andrés ofrecía herramientas, consejos, reflexiones. Julián respondía con burla, con silencio, con enojo. Y cuanto más Andrés insistía, más Julián se alejaba. Para Andrés era incomprensible. Sentía que tenía el deber, moral, familiar, incluso espiritual, de mostrarle a su hermano otro camino. Pero cada palabra que decía, por más bien intencionada que fuera, creaba más tensión. Hasta que un día, agotado y triste, Andrés se dio cuenta de algo que cambió su vida. No era Julián quien necesitaba cambiar, era él quien necesitaba soltar. Esa noche, Andrés recordó algo que había leído en las enseñanzas de Ram Dass. Ayuda a los demás no desde tu necesidad de cambiar al mundo, sino desde tu capacidad de sostenerlo tal como es. Y comprendió lo esencial. Todo su esfuerzo por intervenir en la vida de su hermano no era solo amor, también había control, también había miedo, también había una parte suya que necesitaba que Julián cambiara para poder descansar en paz. Fue entonces cuando aplicó lo que hoy llamamos la práctica del déjalos, no desde el abandono, no desde el desinterés, sino desde un nuevo lugar, el silencio amoroso. Andrés dejó de corregir, dejó de aconsejar, dejó de presionar. Comenzó a escuchar de verdad, sin interrumpir, sin interpretar, solo estando, solo respirando con presencia. En lugar de decirle a su hermano lo que debería hacer, comenzó a mirarlo con respeto, incluso en su caos. Y algo inesperado ocurrió. Al principio, Julián reaccionó con confusión. Esperaba la crítica habitual,
el consejo no pedido, la mirada de superioridad. Pero esa nueva actitud desarmó sus defensas, porque Andrés no lo había dejado solo, lo había dejado ser. Y eso, por primera vez en su vida, le dio permiso para mostrarse sin máscaras, para hablar sin miedo a ser corregido, para equivocarse sin ser sermoneado. Pasaron meses, no hubo grandes revelaciones, no hubo conversaciones épicas, solo una transformación sutil pero constante. Julián comenzó a compartir más, a preguntar más, a bajar la guardia. Y lo más sorprendente, Andrés dejó de cargar con la ansiedad de tener que salvar. Ya no se sentía frustrado cada vez que su hermano tropezaba. Ya no se sentía culpable por no poder cambiarlo, porque había comprendido algo que ningún título universitario le había enseñado. A veces, la presencia callada sana más que 1000 palabras. A veces, el respeto vibracional abre caminos donde la lógica fracasa. Hoy, la relación entre ellos no es perfecta, pero es real, es ligera, es libre. Ya no está basada en expectativas, está basada en aceptación. Andrés sigue siendo terapeuta, pero aprendió que su rol no es intervenir en cada vida que toca, es iluminar, no imponer, es acompañar, no empujar. Y Julián, sin haber leído un solo libro de espiritualidad, comenzó a habitar una versión más auténtica de sí mismo, no porque alguien lo cambió, sino porque alguien por fin lo dejó ser. Esta historia no es excepcional, es más común de lo que creemos, porque todos en algún momento hemos querido rescatar a alguien que amamos, y todos también hemos necesitado que alguien simplemente nos mire, sin intentar cambiarnos. Esa es la esencia del déjalos, un método silencioso, pero revolucionario, un camino que no requiere convencer, sino confiar, no requiere dominar, sino descansar. Porque cuando dejas de interferir desde la ansiedad, comienza a emerger lo más poderoso que tienes para ofrecer, tu presencia. Y desde ahí, las relaciones se transforman no porque tú las fuerces, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, el vínculo cambia contigo. El símbolo del bambú. Firmeza interior, flexibilidad energética. La naturaleza, cuando se observa en silencio, nos habla con una sabiduría que ninguna teoría puede igualar. Y uno de sus mayores símbolos de equilibrio es el bambú. A primera vista, parece frágil. Su estructura delgada y su movimiento constante ante el viento dan la sensación de vulnerabilidad. Pero basta observarlo durante una tormenta para comprender su verdadero poder. Mientras otros árboles se rompen, el bambú se curva. Mientras otros resisten hasta quebrarse, el bambú se adapta sin perder su raíz. Su fuerza no está en la rigidez, está en la flexibilidad, en su capacidad de mantenerse firme sin endurecerse. Y es ahí donde la práctica del déjalos encuentra su espejo más perfecto. Ser como el bambú es sostener tu integridad interna incluso cuando el entorno se vuelve caótico. Es permitirte sentir el viento emocional del otro, su enojo, su confusión, su falta de conciencia, sin dejar que ese viento arranque tu centro. No se trata de ser indiferente, se trata de estar presente sin absorber, de ser flexible sin desdibujarte, de permitir que el otro se mueva, se exprese, incluso se equivoque, sin que eso te obligue a abandonar tu propia vibración. En la vida cotidiana, esto significa dejar de reaccionar a cada estímulo como si fuera una amenaza. No todo lo que el otro dice es un ataque. No todo silencio es rechazo. No toda diferencia es una traición. Cuando vives desde la herida, todo lo que el otro hace se convierte en una prueba. Pero cuando vives desde la presencia, lo que el otro hace deja de tener tanto poder sobre ti. Aprendes a moverte con el viento, sin romperte. A ceder en la superficie, pero no en el alma. La firmeza del bambú también nos habla de límites. Porque ceder no significa permitirlo todo. No significa aguantarse, tragarse, negarse. Significa que puedes expresar tu verdad sin violencia, que puedes retirarte sin resentimiento,
que puedes decir hasta aquí sin gritar. El bambú no lucha con el viento, lo baila, lo acompaña, pero siempre vuelve a su forma, siempre vuelve así. Muchas personas creen que soltar es una muestra de debilidad, que dejar al otro ser, que no intervenir, que no discutir, es rendirse. Pero en realidad, solo alguien muy conectado consigo mismo puede permitirse esa flexibilidad sin perder el rumbo. Solo alguien que se conoce puede dejar de controlar sin sentir que desaparece. Porque cuando estás bien enraizado, no necesitas imponer tu punto de vista. No necesitas demostrar nada. Tu sola presencia se convierte en mensaje. Tu silencio en guía. Tu paz en respuesta. James Doty habla de la importancia del enraizamiento emocional, de ese estado donde tu sistema nervioso se convierte en refugio, no en campo de batalla. Y esto no se logra leyendo libros o acumulando información. Se logra practicando, observándote, eligiendo una y otra vez no repetir el patrón que conoces. Cada vez que sientes el impulso de discutir y eliges respirar, cada vez que quieres justificarte y eliges observar, cada vez que podrías caer en el drama y eliges quedarte en calma, cada uno de esos momentos es un entrenamiento para ser bambú. Y con el tiempo, lo que parecía imposible empieza a suceder. Las mismas situaciones que antes te sacaban de quicio ya no te mueven igual. Las personas que antes te drenaban ya no activan el mismo dolor. No porque ellas hayan cambiado, sino porque tú has cambiado la forma en que las recibes, porque has aprendido a estar sin absorber, a sentir sin quebrarte, a amar sin perderte. El bambú no tiene miedo al viento, lo espera, lo integra, lo usa para fortalecer su danza. De la misma manera, tú puedes empezar a vivir cada vínculo como una oportunidad para practicar tu firmeza suave, tu raíz flexible, tu centro móvil. Porque el verdadero poder no está en resistir hasta romperte, está en rendirte sin colapsar, en ceder sin desaparecer, en mirar al otro con apertura mientras te sostienes con amor, como el bambú, como un ser humano que ha comprendido que su libertad está en dejar de luchar y comenzar a fluir con conciencia. Redefinir el vínculo sin hablar. ¿Cómo cambiar tu campo sin confrontación? Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura emocional, la de que toda relación necesita ser hablada, aclarada, explicada hasta el último detalle para que pueda transformarse. Creemos que las palabras lo resuelven todo, que si el otro supiera lo que sentimos, cambiaría, que si nos comunicáramos mejor, todo encajaría. Pero lo cierto es que, muchas veces, el exceso de palabras solo profundiza el abismo. Porque cuando la energía no cambia, la conversación se convierte en un bucle, una repetición disfrazada de diálogo, un intento desesperado de conectar, cuando en realidad lo que falta no es entendimiento, sino presencia vibracional. La práctica del déjalos propone un camino distinto, no como rechazo al diálogo, sino como un llamado a reconocer que el verdadero cambio no comienza en la voz, sino en el campo, en esa frecuencia silenciosa que emanas cuando tu sistema nervioso está regulado, cuando tu corazón no busca manipular, corregir, probar, cuando dejas de emitir juicio y simplemente habitas el espacio con claridad y paz. Y aunque parezca invisible, eso transforma profundamente. Cada ser humano es un emisor constante de información no verbal. Tu cuerpo, tu mirada, tu tono, tu postura, tu silencio, todo comunica. Antes de que hables, el otro ya ha sentido tu energía. Antes de que expliques, ya ha registrado tu intención. Antes de que pidas algo, ya ha percibido si estás en carencia o en completitud. Por eso, intentar resolver un vínculo solo desde la palabra, sin revisar tu campo interno, es como pintar una pared sin arreglar las grietas debajo. Tarde o temprano, todo se cuartea. Redefinir un vínculo sin hablar no es alejarse ni fingir, es elevar tu frecuencia en silencio.
Es observar cómo reaccionas internamente ante el otro, qué pensamientos te surgen, qué emociones se activan, y empezar a trabajar desde ahí, no para que el otro cambie, sino para que tú te liberes del patrón que te ata. Porque toda relación conflictiva es también un espejo, y cuando tú cambias la forma en que estás presente, el reflejo comienza a cambiar también. Imagina, por ejemplo, una relación con alguien que siempre te interrumpe, te minimiza o te invalida. Tu reacción automática puede ser defenderte, explicarte, cerrar el corazón o alejarte. Pero si aplicas el déjalos, la dinámica se transforma. No le exiges que te escuche, no lo enfrentas con reproches. Simplemente regulas tu respuesta, respiras, te mantienes en calma. No tomas personal la interrupción. Sostienes tu energía sin necesidad de imponerte. Y ese pequeño gran cambio, modifica el campo electromagnético de la interacción. El otro, aunque no se dé cuenta racionalmente, lo percibe. Siente que ya no hay lucha, que no estás disponible para el juego de poder, que tu presencia es distinta, más clara, más firme, más compasiva. Y eso, muchas veces, es suficiente para desactivar el patrón habitual. No porque lo hayas dicho, no porque hayas argumentado, sino porque has cambiado la calidad de tu estar. Esto no significa que nunca se deba hablar. Hay momentos en que la palabra es necesaria. Pero cuando viene desde un campo limpio, la conversación ya no es una descarga emocional, es una expresión consciente. No exige, no presiona, no se desespera por ser entendida, simplemente ofrece verdad. Y si el otro no la recibe, está bien, porque tú ya no estás atado al resultado. Ya no necesitas convencer, ya no necesitas ajustar tu valor a la validación ajena. James Doty y otros investigadores de la neurociencia afectiva han mostrado cómo el sistema nervioso de una persona regulada tiene un efecto contagioso. Es lo que se llama corregulación silenciosa. Sin decir una sola palabra, puedes ayudar al otro a calmarse, solo con tu presencia. Pero para lograr eso, primero debes dejar de pelear con lo que el otro representa para ti. Porque mientras sigas cargando resentimiento, expectativa o frustración, tu campo seguirá enviando señales contradictorias, aunque tus palabras digan lo contrario. Redefinir un vínculo es, ante todo, redefinir tu lugar dentro de él, no desde la posición que el otro te asigna, sino desde tu centro interno, desde ese espacio donde eliges no jugar más el mismo papel, donde decides salir del guión sin necesidad de romper la escena, solo bajando la energía que antes alimentaba el conflicto, solo habitándote desde un nuevo nivel de conciencia. Y entonces, sí, el otro tal vez no cambie, tal vez nunca diga lo que esperas, tal vez siga siendo quien es, pero algo en ti se habrá soltado. Ya no estarás esperando, ya no estarás forzando, ya no estarás pidiendo, solo estarás siendo. Y esa presencia libre de lucha es el mayor acto de transformación relacional que puedes ofrecer. Porque cuando tú dejas de necesitar que el otro cambie, todo comienza verdaderamente a cambiar. La alquimia silenciosa que lo transforma todo. Hay momentos en los que todo ha sido dicho, pero aún queda algo por comprender. No con la mente, sino con el cuerpo. No con argumentos, sino con presencia. Es ahí, en ese espacio, donde ya no buscamos convencer, ni demostrar, ni explicar, que comienza la verdadera transformación. Y en ese silencio cargado de conciencia, la teoría del déjalos revela su mayor secreto. No se trata del otro, nunca se trató del otro, siempre se trató de ti, de cómo te habitas, de cómo te regulas, de cómo te liberas. Dr. James Doty lo explica con una claridad que conmueve. Dejar ir no es renunciar al otro, es dejar de sujetarte tú mismo a la prisión de la expectativa. Es soltar la idea de que tu paz depende de que el otro comprenda, acepte o reaccione de cierta manera. Es renunciar a la ilusión de control como única vía para sentirte seguro. Porque la verdadera seguridad no nace del orden externo, sino de tu capacidad de permanecer en ti,
incluso cuando el mundo alrededor se desordena. Y es que muchas veces confundimos amor con insistencia. Creemos que amar es no soltar jamás, es quedarse hasta que el otro cambie, es demostrar que no nos rendimos. Pero hay otra forma de amor, una forma más sutil, más elevada, más difícil quizás. Es el amor que suelta sin rencor, que se queda en silencio pero presente, que no necesita corregir porque confía, que no se ausenta pero ya no se sacrifica. Ese amor que Ram Dass supo nombrar con simpleza luminosa. Ama a todos y di la verdad. Pero también entendió que, a veces, el acto más amoroso es no decir nada. Es sostener con el corazón, sin invadir con la voz. La alquimia vibracional del déjalos no se logra desde la teoría. Se encarna, se entrena, se elige una y otra vez en lo cotidiano. En cada instante en que podrías entrar en conflicto y decides respirar. En cada mirada que antes activaba tu herida y ahora te invita a observar sin juicio. En cada recuerdo que antes dolía y hoy se disuelve en comprensión. Es ahí donde ocurre la alquimia. No cuando el otro cambia, sino cuando tú dejas de necesitar que lo haga. Y esa transformación no es pequeña, porque cuando ya no reaccionas como antes, algo se interrumpe en la red invisible de la relación. Cuando tú permaneces en tu centro, incluso frente al caos del otro, estás cortando la transmisión del patrón. Estás diciendo, con tu sola vibración, yo ya no participo de este ciclo. Y esa decisión, profunda, silenciosa, compasiva, tiene el poder de cambiarlo todo. No porque el otro entienda, no porque todo se arregle, sino porque tú al fin te has elegido, has vuelto a ti. Y en ese volver ya no necesitas gritar para ser escuchado, ya no necesitas explicarte para ser válido, ya no necesitas demostrar nada para ser suficiente. Tu sola presencia, tu sola paz, tu sola luz bastan, no para convencer, sino para recordar. Recordarte quién eres, recordarte dónde habitas, recordarte que no estás aquí para arreglar a nadie, estás aquí para ser. Y cuando tú eres, el otro también puede, si quiere, ser. Libre, sin presiones, sin exigencias, sin papeles impuestos. Y si no puede, si no quiere, si no sabe, también está bien. Porque tu amor ya no es condicionado. Porque tu paz ya no es frágil. Porque tu vínculo con la vida ya no depende de lo que el otro haga, diga o sienta. Entonces, sin gritar, sin empujar, sin imponer, cambias tu mundo. Porque el mayor poder que tienes no está en lo que haces con tus manos, ni en lo que logras con tu voz. Está en lo que eres cuando eliges estar en ti. Y ese estado, esa vibración, esa práctica, es el verdadero método silencioso que transforma tu relación con todos. No desde fuera, sino desde dentro. No desde la lucha, sino desde la presencia. No desde la urgencia, sino desde el amor. Déjalo ser, déjate ser, y permite que desde ese espacio de libertad mutua el universo haga su parte. Porque cuando tú ya no interfieres, la vida puede fluir. Y cuando la vida fluye, lo que parecía imposible se vuelve natural. Sin esfuerzo, sin drama, sin sacrificio. Solo conciencia, solo verdad, solo amor en su forma más pura, en su impacto más profundo.